foro El Paquete Económico 2017 a debate. Agradecemos su asistencia a este importante evento. Este foro tiene como objetivo analizar los aspectos más relevantes del paquete económico del ejercicio fiscal 2017 y los principales retos y oportunidades para el fortalecimiento de los ingresos y gastos públicos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para el acto inaugural del foro nos acompañan en el presidium las siguientes personas: el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. El doctor Luis Madrazo Layuz, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El maestro Noel Pérez Benítez, director general de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez. Y el doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Para la conducción de este acto inaugural cedo el uso de la voz al doctor Gerardo Esquivel. Buenos días, tengan todas y todos ustedes, sean muy bienvenidos al Senado de la República. El Instituto Belisario Domínguez les agradece su asistencia y participación. El tema que nos convoca el día de hoy es el tema del paquete económico 2017. Lo hemos titulado precisamente el paquete económico 2017 a debate. A debate porque es un paquete económico muy importante. Como todos ustedes saben, la economía mexicana ha pasado por momentos turbulentos asociados primero a la caída en los ingresos petroleros por el desplome de los precios mundiales del petróleo en el mercado mundial. Segundo, por una desaceleración económica mundial que ha afectado en general a las economías desarrolladas y también a las economías en desarrollo. Y tercero, más recientemente, por la turbulencia económica, financiera y cambiaria asociada en parte a la inestabilidad derivada del proceso electoral norteamericano. Todos esos factores han afectado a la economía mexicana y hoy en día tenemos en México una expectativa de crecimiento relativamente bajo asociado precisamente a estos factores, pero sobre todo tenemos un fuerte desafío fiscal asociado a la caída en los ingresos y a que por primera vez en muchos años no tendremos los ingresos extraordinarios derivados en parte de las coberturas petroleras que subsanaron los faltantes de años anteriores, o bien los ingresos excedentes del Banco de México, que también jugaron ese rol al menos este año. El año que entra será un año de austeridad. El presupuesto de egresos que se plantea precisamente viene en esos términos, y en ese sentido es que se vuelve importante discutir las características de este paquete económico que se ha presentado ante el Congreso de la Unión. Como ustedes saben, recientemente se aprobó la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados, ha sido enviada a esta soberanía para su análisis y discusión. En los próximos días tendrá lugar este debate. Y por eso es que en este foro tendremos precisamente en primera instancia una mesa sobre la ley de ingresos, una segunda mesa sobre el presupuesto de egresos de la Federación y finalmente una tercera mesa sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es un tema que también ha generado mucho interés y como todos ustedes saben, recientemente dos de las más importantes calificadoras del mundo han señalado la vulnerabilidad de las economías de las finanzas públicas mexicanas y han sugerido que hay una especie de alerta amarilla, tarjeta amarilla sobre las finanzas públicas mexicanas. En ese sentido es que se vuelve muy importante este debate que estamos convocando en este foro por parte del Instituto Belisario Domínguez, que ha convocado a académicos, a expertos, a funcionarios públicos a que debatan precisamente este tema. Así es que este es el motivo y la razón que nos convoca el día de hoy. Les agradezco nuevamente su participación y les cedo ahora el uso de la palabra al doctor Luis Madrazo Layuz, jefe de la Unidad de Planeación Hacendaria. Buenos días, muchas gracias. Pues muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. También un saludo de parte del doctor José Antonio Meade, secretario de Hacienda,
Este foro es parte de un diálogo muy importante que se da no solo en el seno del Poder Legislativo, sino también frente a la sociedad civil en materia de finanzas públicas, que son quizás el tema por excelencia en el que se presenta un diálogo entre el Poder Ejecutivo, que presenta la iniciativa de proyecto de presupuesto y ley de ingresos, y el Congreso, que tiene las facultades para aprobar el mismo todos los años. Si me permiten, quisiera hacer un recuento, aunque Gerardo ha hecho mención de algunos de los temas más importantes ya, respecto a dónde se encuentra la economía y cuál es el contexto en el que se presenta el paquete económico. Sin duda que nuestra economía se desenvuelve en un contexto externo adverso. Podemos enumerar los principales temas y yo quisiera darles un ordenamiento quizás distinto con base en el impacto quizás de más largo plazo. Empezaría por hablar de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Este es un proceso que, si bien se ha dado de forma incipiente hasta este momento, el alza de tasas ha sido mínima, empezó hace más de 2 años porque hay una expectativa de alza de tasas de interés, y esto ya ha tenido un impacto muy importante tanto en la economía de Estados Unidos como en el tipo de cambio del dólar frente a las demás monedas y por lo tanto en el resto de la economía global. Si analizamos los datos en perspectiva, con varios años, lo que observamos es una apreciación generalizada del dólar frente a las demás monedas. Y si vemos la trayectoria que ha seguido el peso en este proceso muy amplio global, vemos que inicialmente más bien el peso relativo a otras monedas sufrió una fuerte apreciación en los años 2013, 2014. En 2014, hay que recordar, empieza a caer el precio del petróleo de manera importante, y en el 2015, sobre todo a finales del año y a principios de este 2016, cuando vienen ya de alguna manera rebotando muchas de las monedas emergentes respecto al dólar y se están apreciando, el peso se ha depreciado y por lo tanto el desempeño relativo frente a otras monedas del peso se ve una depreciación importante en lo que va del año, pero si ponemos en perspectiva, más bien lo que vemos es una apreciación generalizada del dólar y dentro de ese contexto una apreciación ligera del peso frente a otras monedas. Entonces, esto tiene un impacto no solo para México directamente, sino de manera muy importante en la dinámica que se ha vivido en Estados Unidos y particularmente respecto a la producción industrial en Estados Unidos. Quizás la variable externa que directamente tiene más impacto en la economía mexicana es la producción industrial de Estados Unidos. Y si uno le hubiera preguntado prácticamente a cualquier persona que hace pronósticos sobre la economía mexicana hace 2 años, ¿dónde estaría la economía mexicana sabiendo que la producción industrial de Estados Unidos iba a decrecer y decrecer de manera muy importante este año? La expectativa es todavía que decrezca alrededor de 0.8, 0.9%. Sin duda que el pronóstico para la economía mexicana hubiera sido de un muy bajo crecimiento, si no es que un crecimiento negativo, que no es lo que estamos observando en México en este momento, y hay creo que buenas razones para explicarlo. El otro factor también lo mencionó el doctor Esquivel, y es el precio del petróleo, que tiene un impacto relativamente menor sobre la economía mexicana, no nulo, sin duda. México sigue siendo un productor importante de petróleo y los incentivos que haya para desarrollar los campos tienen que ver mucho con el precio, pero sobre todo para las finanzas públicas. México ha disminuido de manera muy importante su dependencia de los ingresos petroleros, pero todavía aportan una participación sustantiva. Se redujo a poco menos de 20% el año pasado, veníamos de estar cerca del 40%. Entonces, ¿qué ha pasado? México no solo sufrió una caída en los precios del petróleo, sino que también se observó una reforma fiscal importante que básicamente compensó la caída de los ingresos petroleros. Entonces, en ese sentido, México está probablemente en una situación más robusta porque los ingresos en relación al Producto Interno Bruto, en relación a la economía, son básicamente del mismo nivel que cuando empezó este proceso, pero ahora la composición es distinta y es una composición mucho más estable porque la dependencia del petróleo es mucho menor. Pero sin duda ha caído el precio del petróleo y, a diferencia de otras ocasiones, por el lado, digamos, de las causas, tenemos más que un choque de demanda como se vivió en el 2008, como se vivió quizás en otras coyunturas en los 90s y en los 80s, tenemos algo que es mucho más estructural. Es un cambio tecnológico muy importante, sobre todo en Estados Unidos, en lo que se llama la producción de gas y petróleo de esquistos, el shale gas, y entonces tenemos un cambio estructural en los costos de producción y por lo tanto hay una expectativa de que estos bajos del petróleo se mantengan bajos por mucho tiempo. Ahora, dentro de ese contexto que ha estado incorporado en las proyecciones de finanzas públicas por más de 2 años,
Es cierto que ha habido una sorpresa adicional este año. El precio del petróleo este año cayó todavía más de lo que habíamos observado el año pasado. Las estrategias de coberturas de petróleo han ayudado mucho al país a suavizar el golpe, y eso es muy importante, ha sido benéfico para el país, pero las coberturas simplemente suavizan los impactos de estos movimientos en el petróleo, no pueden evitarlo. Y tenemos que enfrentar finanzas públicas hacia adelante que consideren la caída de los precios del petróleo. Ahora, hablábamos de la economía, y la economía mexicana, a pesar de este contexto externo tan adverso, ha continuado creciendo. Quizás una manera de plantearlo es que ha crecido menos de las expectativas que se tenía tan solo algunos años, como ha pasado con la economía de Estados Unidos, como ha pasado con la economía global, pero quizás con un mejor desempeño del que se podía esperar dadas las circunstancias de desempeño de la economía americana. El crecimiento hasta este año ha sido de 2,5%, esto es en línea con lo que hemos visto los últimos 2 años, es también en línea con el promedio histórico de crecimiento de largo plazo. Hay un dato importante. El crecimiento, si quitamos la producción petrolera, que es una parte de la economía importante, que tiene un impacto en finanzas públicas, pero que está en gran medida aislado del resto de la economía, tiene pocas conexiones con el mercado laboral, con la inversión en el resto de la economía, con el consumo, va más bien directamente a las finanzas públicas. El crecimiento ha promediado los últimos 10 trimestres 3%. Entonces, tenemos una economía mexicana que ha continuado con una dinámica positiva, contrasta de manera muy importante con lo que ha pasado en el resto de América Latina, que tiene una exposición a otras materias primas, quizás más agrícolas y menos petroleras, pero también una participación petrolera importante, y donde observamos para el resto de América Latina una recesión importante en los últimos años. ¿Qué está detrás de esto? Probablemente la dinámica que observamos asociada a las reformas estructurales en gran medida, y muy particularmente, y ahí sí muy concretamente, al desempeño interno. Hemos hablado durante muchos años que México requiere desarrollar su mercado interno, y eso lo estamos empezando a observar ahorita. Observamos los determinantes de la dinámica interna, en primer lugar el empleo, y vemos un proceso de crecimiento del empleo formal. Entonces, hablábamos de que la economía ha crecido aproximadamente 2,5% los últimos 2 años y medio, la economía sin petróleo está creciendo al 3%, pero el crecimiento del empleo ha sido mayor, ha estado cercano al 4%. Sin duda que hay una dinámica no solo de crecimiento, pero también de formalización, que en el largo plazo debe tener un impacto en la productividad y por lo tanto en la tasa de crecimiento potencial. Observamos ahorita, para muestra, una tasa de desocupación de 4,1%, que es la menor para un mes de septiembre desde el año 2007. Vemos también, como otro determinante del consumo, una inflación que, a pesar de los movimientos en el tipo de cambio, se ha mantenido bien anclada, está claramente dentro del rango del Banco de México ahorita y en las expectativas hacia adelante, y de hecho en el último año hemos observado, más de un año ya, una inflación por debajo del punto central de la meta del Banco de México, y la combinación de un desempeño sólido del empleo y una baja inflación se ve en salarios reales crecientes, y también en los salarios contractuales, por ejemplo, han crecido 1,5%, que es el crecimiento más grande que hemos visto desde el año 2001. Otro factor adicional que contribuye a la buena dinámica interna es el sistema financiero. De nuevo, aquí las reformas estructurales creo que juegan un papel. El aumento del crédito al sector privado en el último año es de 13%. Se ve un crecimiento balanceado entre lo que es el crédito a las personas con actividad empresarial o a los pequeños negocios, las hipotecas, y de hecho lo que había sido el motor del crecimiento del crédito en ciclos anteriores, el consumo, viene un poco rezagado. Entonces, es un crédito que está yéndose sobre todo a actividades productivas y a la inversión de los hogares en vivienda. Todo esto se puede resumir quizás con un dato: el crecimiento de las ventas adelantadas, el dato oportuno. Tenemos un dato de crecimiento del consumo un poco más rezagado. Entre enero y septiembre el crecimiento acumulado es de 5,3%, es sin duda un desempeño sólido. Un ejemplo adicional, porque además habla de las decisiones más importantes de consumo que hacen las familias, es el incremento en las ventas de autos a nivel del país. Y el crecimiento ha sido cercano al 20% ya 2 años seguidos, el año pasado y lo que estamos observando este año. Y regresando al sector industrial, porque aquí vemos tanto por el lado de la demanda, el consumo de automóviles, la compra de automóviles, pero también la producción de automóviles. El crecimiento de la producción de automóviles está sostenido por las ventas internas, pero también por un sólido desempeño de las exportaciones, que tienen que ver sin duda con la recuperación en Estados Unidos, la sustitución de planta después de un periodo deprimido en Estados Unidos después de la gran crisis financiera.
pero se están produciendo en el país entre enero y septiembre casi 2.600.000 autos. Este es un nivel récord, pero sobre todo lo que se ve hacia adelante es que ya hay una agenda o ya hay un programa de inversión, plantas anunciadas y en construcción, para añadir 8 plantas nuevas entre este año y el año 2019, que pueden incrementar la producción aproximadamente 600.000 vehículos adicionales. Esto es, digamos, un ejemplo sin duda positivo y quizás todavía más dinámico que el promedio de la producción industrial en el país, de una economía abierta, de una economía competitiva, que a pesar del contexto global con débil crecimiento, continúa ganando competitividad. Y esto lo podemos ver en los datos de participación de mercado en Estados Unidos. En los últimos años hemos incrementado desde 10% en el año 2000 a 13.2% en agosto de 2016 la participación de las importaciones en Estados Unidos. Pero si vemos nada más el periodo más reciente, digamos la presente administración, hay un incremento en la participación de 11%. Entonces, a pesar de este periodo débil que hemos vivido en la demanda global, que afecta a su vez la producción industrial de Estados Unidos, México está ganando terreno. Si Estados Unidos continúa creciendo, como lo indican todos los pronósticos privados, y la producción industrial, después de ajustarse a la apreciación del dólar, sigue una dinámica similar al crecimiento del resto de la economía, es de esperarse que hubiera un impulso adicional que se refleja y se transmite a través de estas vías. Ahora, en este contexto se presenta un paquete fiscal al Congreso de la Unión. Y yo diría que hay 3 elementos que distinguen el paquete fiscal, que además se mantienen en el paquete que envía la Cámara de Diputados para aprobación del Senado, básicamente la Ley de Ingresos de la Federación. Y la primera característica es un paquete realista. Hablamos ya de varios de los elementos. Ha habido una caída adicional en el precio del petróleo. Afortunadamente se ha compensado con un incremento en la recaudación tributaria, pero sí hay que recordar que se hizo la reforma hacendaria previendo que habría presiones en el gasto, particularmente en el gasto no programable, y también en las pensiones. México hizo una reforma a las pensiones muy oportuna, relativo al resto de los países emergentes y sin duda relativo a los países desarrollados en un momento anterior respecto a su demografía, pero vamos a tener que pagar 2 sistemas de pensiones durante toda una generación. Estamos a mitad de camino y de hecho ese costo de transición, donde el pagar 2 sistemas cuesta más que tener uno no reformado, llega a su pico en el año 2017. Entonces tenemos que cubrir las presiones de pensiones. Hay un segundo aspecto que es más coyuntural. Cayeron los ingresos petroleros, subió la recaudación tributaria, nos quedamos básicamente parejos, pero la composición de los ingresos lleva a que haya mayores participaciones a las entidades federativas. En ese sentido hay mayores transferencias a los estados y por lo tanto una presión que acomodar en los gastos. Finalmente está el costo financiero. Tenemos ahora un poco más de deuda, hemos incurrido en déficits en los años anteriores, tenemos tasas de interés que ya mencionamos que van creciendo y por lo tanto se tiene que acomodar el mayor costo financiero. Es un incremento moderado, es un incremento ordenado, muy distinto a lo que han vivido otras economías emergentes y lo que vivió México en décadas anteriores. Se mide en décimas del PIB, no en puntos del PIB, es algo que se puede administrar. Pero entonces tenemos que medir adecuadamente y realistamente los ingresos y construir un presupuesto que acomode estas presiones. Respecto a estas medidas en los ingresos, se manda a la Cámara de Diputados un paquete que se modifica ligeramente, ahora llega al Senado con estas modificaciones, y yo creo que los hitos principales que determinan el nivel de ingresos están claramente en un rango realista y responsable. Se pronostica un crecimiento entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto. Para propósitos puntuales de estimación se utiliza 2,5%. Se busca también un tipo de cambio que se envió en 18-20, después hubo una enorme volatilidad en el tipo de cambio, llegó a niveles cercanos al 20, ha venido bajando y en la Cámara de Diputados se tomó, aunque coincide con el nivel del precio spot que se observa en este momento o se observaba en el momento de la aprobación, no hay que voltear a ver el precio spot y se diseñó a partir de las últimas encuestas del sector privado, la encuesta Banamex y la encuesta del Banco de México. Este es un precio que sirve de planeación, reconociendo que hay una volatilidad muy importante y que puede variar. También se modificó ligeramente y como se señaló desde que se envió el paquete, la producción de petróleo. La producción de petróleo, de hecho, hay un ajuste muy importante a la baja en las proyecciones. Es una proyección conservadora, es una proyección prudente en un momento en el que la empresa está haciendo una transición hacia tener un enfoque de empresa productiva y por lo tanto que tiene que hacer ajustes para acomodar
digamos, la mayor rentabilidad de la empresa, pero también, hay que reconocerlo, menores precios del petróleo. Se hizo un ligero ajuste al alza, se estaba haciendo un ajuste de casi 200.000 barriles a la baja, se está haciendo ahora un ajuste ligeramente menor, aproximadamente 180.000 barriles de reducción. Sigue siendo un ajuste muy conservador y prudente con base en la información más reciente. Entonces tenemos en su conjunto, independientemente del análisis que hagamos de cada una de las variables, en cada una de ellas, en todas hay varianza y por lo tanto en todas hay incertidumbre, pero en su conjunto es un programa y que estamos con una enorme certeza que de aprobarse en esos términos se podría cumplir el año que entra. Vale la pena recordar que también que por primera vez en muchos años tenemos recursos en el Fondo de Estabilidad en los ingresos, estabilización en los ingresos presupuestales, que le da certeza a los ingresos, sobre todo por el lado del precio del petróleo, que es quizás la variable más volátil. En segundo lugar, y ya lo mencionaba, es un presupuesto responsable porque busca, a partir de estas premisas realistas, un programa donde se va reduciendo el déficit de acuerdo a la trayectoria establecida en el 2013. Y hay que recordar de dónde viene esta trayectoria. Esta trayectoria viene de un compromiso que está plasmado en la Ley de Responsabilidad Hacendaria de cuando se lleva a cabo una política contracíclica, tener un programa de ajuste preestablecido. México, a pesar de los choques que se han recibido, positivos con la reforma fiscal, negativos con la caída en los precios del petróleo, está en condiciones de seguir con esa trayectoria y sí tiene que hacer un ajuste un poco mayor para acomodar las presiones de gasto no programable en el gasto programable. Pero se plantea un déficit de 2.9% del PIB, un superávit primario que permitirá estabilizar la deuda en los niveles que se van a observar al final de este año, ligeramente arriba del 50% del PIB. Hay que recordar que esta propuesta permite estabilizar la deuda en relación al PIB en el 2017, pero el programa requiere todavía medio punto adicional en 2018 y eso es lo que permite ya tener una trayectoria robusta de decrecimiento de deuda a Producto Interno Bruto. Y finalmente se plasma un tercer concepto que es la equidad, tiene que ver más bien con el gasto, tiene que ver con varios conceptos, yo diría un ajuste importante en el gasto de operación, contener el gasto en servicios personales, una visión federalista que en realidad protege de manera muy importante los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios, en parte por la dinámica de la composición de los ingresos, y finalmente un reto importante en materia de gasto en inversión, y aquí el principal eje es quizás Petróleos Mexicanos, que tiene un reto de implementación de la reforma energética muy importante. Yo con esto concluiría la relación de análisis del paquete fiscal. El objetivo primordial de es garantizar la continuidad de la estabilidad macroeconómica. No es un objetivo en sí mismo, es un objetivo intermedio, es un objetivo necesario para poder mantener una dinámica de crecimiento en el producto potencial y por lo tanto una dinámica en el mercado interno, en el consumo y en el bienestar de las familias que México ha logrado alcanzar en las últimas décadas gracias a políticas responsables y que sin duda se han venido a plasmar en nuestro marco legislativo, en nuestras leyes de responsabilidad y también se han visto reflejadas en un desempeño responsable tanto en materia de política monetaria con un Banco Central autónomo como en materia de política fiscal, en una responsabilidad compartida entre el gobierno federal y el Poder Legislativo. Entonces, con esto daría conclusión a estas breves palabras. Senador Barbosa, senadora, bienvenida, y muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad de comentar estas breves palabras sobre el paquete económico 2017. Quedo a sus órdenes, muchísimas gracias. Le damos ahora el uso de la palabra al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez, y le damos también la bienvenida a la senadora Dolores Padierna. Gracias, saludo a todos, a todas los aquí presentes, interesados en la deliberación que sobre el paquete económico 2017 se hará durante esta mañana. De verdad, agradezco al doctor Luis Madrazo Layuz, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su presencia y las reflexiones que nos ha vertido sobre el paquete económico. Destaco la presencia de la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD
y responsable de la unidad del área económica del mismo grupo parlamentario. Resalto, desde luego, la oportuna organización de este evento. Por tanto, felicito al maestro Noel Pérez Benítez, director general de Finanzas, sobre la organización de este foro. Y desde luego, al coordinador ejecutivo del IBD, Gerardo Esquivel Hernández. Debo decirles que el paquete económico constituido por ley de ingresos, los criterios de política económica, ley de ingresos, presupuesto de egresos, son los instrumentos más importantes que en política, en materia económica, tiene el país. Y que cada vez vemos a un Congreso que evoluciona en la medida que puede influir en el diseño y en el resultado final de lo que deben de ser estos dos instrumentos de política económica. El Senado de la República tiene todavía un tiempo más corto para poder debatir y poder generar todo lo que sobre materia de ingresos se tenga que atender. Es muy breve el tiempo, tenemos en el Senado a partir del día jueves en nuestras manos lo que nos envió Cámara de Diputados y tendremos hasta el próximo lunes 31 de octubre para poder resolverlo. Por eso resulta oportuno lo que aquí se reflexione, lo que aquí se debata. Le pediría yo a Gerardo Esquivel y al maestro Noel Pérez Benítez que pudieran generar las conclusiones mañana mismo para poder hacerlas llegar a la Comisión de Hacienda, a las comisiones económicas del Senado, a los grupos parlamentarios, porque el IBD desarrolla un trabajo institucional y en ese caso pues tenemos que como Instituto de Investigación Legislativa acercar estos insumos para generar los mejores productos legislativos. Entonces, con esas menciones yo declaro inaugurado este foro y en breve, una vez que den las 10:30, poder arrancar la primera mesa que estará coordinada por la senadora Dolores Padierna, y nuevamente agradezco al doctor Luis Madrazo Layuz su presencia para poder enmarcar este foro entre las dos partes que resuelven este paquete económico, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Les agradezco a todos y buenos días. Muchas gracias, senador. Agradecemos al Presidium su presencia. Les damos nuevamente un fuerte aplauso. A ver, quiero entregar al doctor Madrazo Layuz un reconocimiento que el Instituto Belisario Domínguez le hace por su participación en esta inauguración de este foro. Te lo agradecemos, doctor. Muchísimas gracias, senador. Vamos.